Desde muy chica supe que era un asesino. Creo que lo intuía más que nada, pero después tuve cosas muy fuertes, ¿no? Como que me haya dicho cuando tenía 16 años que para hacer desaparecer una persona había que hacer una viga de cemento. Aquellos que durante la última dictadura cívico-militar argentina ejecutaron un plan sistemático de desapariciones, torturas y asesinatos, después del trabajo volvían a sus hogares. ¿Cómo es crecer con un genocida en casa? El apellido que les dejo reúne los relatos de quienes decidieron romper el mandato de silencio familiar para repudiar eso de lo que sus padres no se arrepienten. Solo de una cosa estoy seguro: mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les deje. Bueno, mi nombre es Lidia Lukasiewicz, tengo 57 años, 4 hijos. No sé si quieren que les cuente quién fue mi padre. Enfrentar una historia puede, en muchos casos, atravesarte el cuerpo. Hoy, por ejemplo, Lidia se despertó con dolor de cabeza. Él trabajaba en el comando de arsenales del Viejo Bueno. Era encargado de toda la parte de motores. Sabía que salía de comisión, que era lo que se decía cuando éramos chicos, ¿no? Que por ahí faltaba de mi casa por días o por semanas. Entonces estaba de comisión. Pero su rol ahí era, encargarse de las órdenes que tenía que ir a hacer, y después a través del tiempo fue contando algunas historias. Esta historia tiene que ver con eso, con los relatos de aquel lugar. Yo sufro de migrañas desde muy pequeña. Pero mi primer recuerdo de dolor de cabeza fue a los 8 años, en 1975, el 24 de diciembre. El Batallón 601 es conocido como el Viejo Bueno. Sus 170 hectáreas, rodeadas por cercas de alambre, funcionaron como depósito de arsenales, el más grande de Buenos Aires. Y era un lugar muy grande, con camiones, todas estas cosas del ejército y soldados con armas. Y el recuerdo que tengo es que la secretaria de él me hacía hacer soldaditos con la máquina de escribir. Es lo que aprendí. No a escribir, sino a hacer soldaditos. El país lleva meses en una escalada de violencia. Una crisis de gobierno y una presión de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, un lugar repleto de balas y fusiles se vuelve un blanco estratégico. El 23 de diciembre, tu lugar de trabajo, porque él en ese momento no estaba trabajando en el comando de arsenales, es donde fue preparado todo este operativo de exterminio que hubo con los chicos que entraron del ERP con camiones. El ERP es el Ejército Revolucionario del Pueblo, una organización conformada por militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Llevan semanas preparando el ingreso al batallón. El operativo tiene un objetivo claro. Para evitar el golpe de Estado, planean llevarse 20 toneladas de armamento. Ese día estábamos festejando Navidad con otros, casualmente, con 2 militares más, compañeros de él y sus familias. No me acuerdo bien si fue antes o después de comer. Ellos estaban muy exaltados. Vinieron a buscarlos en un jeep, unos soldaditos. Y él, llorando y puteando, se puso el uniforme, agarró su itaca recortada y se fueron.
Son las 7 de la tarde y todo se ejecuta según lo planeado. Un camión acelera por la calle principal y derriba el portón de ingreso. El camino queda libre para los refuerzos, pero advertidos por un infiltrado, las Fuerzas Armadas esperaban el ataque. Lo que debía ser una acción rápida resultó en una emboscada que dio comienzo a una masacre. Puesto número 1, Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, exactamente a 15 kilómetros de la capital federal. Los acontecimientos que han tomado estado público en todo el país comenzaron a desarrollarse en la víspera, poco después de las 19, cuando este camión ingresó tras un vehículo proveedor habitual de este regimiento. Supe cosas aisladas de niña. Por ejemplo, que en ese momento cuando él entra a su lugar, un compañero de él estaba herido en el puesto de guardia y él cuenta cómo se estaba desangrando. Después de mucho tiempo yo supe qué era lo que había pasado ese día y lo que él contaba de ese día, ¿no? Que fue una matanza atroz. Cuenta que fue a preguntarle al coronel qué hacía con los detenidos, con los prisioneros, y el coronel le contestó que no había prisioneros. Entonces cuenta cómo los habían puesto en ronda y les disparaban, y cuenta también cómo volaban los cuerpos de esos jóvenes. Es la media mañana del 24 de diciembre. Esto lo cuenta después, cuando yo tenía mis hijos, y en una mesa familiar cuenta esa atrocidad. Lidia se alejó corriendo. Nunca imaginó que esas historias las contaría como un cuento. Y vos decís, este tipo me crió, ¿no? Yo durante mucho tiempo pensé que había tenido una infancia feliz, pero después me di cuenta de que no, que había armado una gran fantasía. Somos 4 hermanos. Yo lo que recuerdo es jugar con mi padre a que nos hacía cosquillas diciendo que era una picana su dedo. Digo una infancia feliz, quizás porque estaba acostumbrada a eso, ¿no? De chica se animó a hacerle frente, pero cuenta que a veces la mirada de su padre era distinta, como si no fuera él. Una vuelta éramos adolescentes con mi hermana y una discusión con mi mamá le puso el revólver en la cabeza. Me puse yo adelante para que no le haga nada, mientras mi hermana le sacaba el arma a él. Porque mi padre fue una persona violenta con mi mamá, con nosotros. No digo en golpes, pero sí, por ejemplo, en abuso. Yo creo que lo que tuve durante mucho tiempo fue miedo. Y parecía terror, además del abuso sexual. También recuerda la paranoia de su padre, el odio a los zurdos y el miedo que sentía. Decía que vendrían a buscarlo, que llegarían de noche, que entrarían por la ventana. Desde muy chiquita supe que los desaparecidos estaban muertos, por ejemplo. Fue a averiguar lo de unas chicas a la vuelta de casa que eran 3 hermanas, 2 habían desaparecido. Él vino llorando, con lo que se había enterado que las habían matado y que no le podía decir a la mamá eso. Entonces para mí pensaba, ¿por qué no renuncia si tan mal le hace este trabajo? Porque él iba a trabajar para mí. Ese era parte de su trabajo, el hacer esas cosas o enterarse de esas cosas. Me crié con que había sido una guerra, hasta que una compañera mía, ya a los 13 años creo que tenía yo, fue la que me dijo, no, polaca, no fue una guerra.
Y más o menos me contó, pero me costó entenderlo. Fue la primera vez que alguien me contaba el otro lado. Con los años, conseguir una respuesta se vuelve una necesidad. Fue entonces cuando Lidia comenzó a preguntar. Durante mucho tiempo estuve tratando de indagar a ver si podía llegar a decir algo a través de que estoy en una comisión de la mujer en Mar del Plata y conozco una abuela que buscaba a su hija, justamente que había desaparecido en el pozo de Banfield, donde él solía frecuentar. Fui con una mentira, obviamente, a preguntarle con un grabador, y él se dio cuenta, y cuando le dije que esta mujer que le estaba buscando a su hija tenía cáncer, estaba por morir, toda una mentira, para tratar de sacarle alguna información, le dije que su hija estaba embarazada y que estaba buscando a su nieto o nieta. Él me dijo, todas estaban embarazadas. Y no habló más. Siempre creí que podía arrepentirse. Por eso pude mantener el vínculo. No podía creer que fuera del todo malo. En 2011 rompió definitivamente la relación con su padre. El motivo, cuenta, fue otro. Mi hija y mi sobrina, que tenían 14 y 15 años, me cuentan que habían sido abusadas por el abuelo desde que tenían uso de razón. Pero enterarme eso el 14 de febrero de 2011 fue el derrumbe absoluto y yo lo maté con la denuncia penal que le hicimos por abuso. Mi padre puso abogados que me acusaron de que era por la herencia, por la plata, ¿no? Que en realidad yo hacía lo que estaba haciendo. Y nada, se desarmó todo tipo de vínculo y yo no hablé más con él. Germán Lukasiewicz fue suboficial principal del ejército hasta 1978. Murió en 2011, sin juicio ni condena. ¿Qué significó? Y significó el silencio. Se lo llevó a la tumba. Todo. No pagó por lo que hizo. Tuve el miedo de enfrentar. También ahí. Sus tareas en el comando de arsenales no figuran en los documentos oficiales. Yo creo que en el fondo uno tiene esa necesidad de salir a decir yo no estuve de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no me olvido, yo no perdono. No me pongo en el lugar de víctima para nada, porque a veces eso pareciera que uno quiere ponerse por ahí a la altura de los familiares de desaparecidos, que fue horrible. Yo entiendo por ahí del otro lado que digan cómo hablan recién ahora. En mi caso yo no tengo una información de decir, bueno, sí, estuvo en Tucumán, estuvo en Córdoba, participó de esa represión, fue torturador. No tengo hecho un nombre. Solo ese 24 de diciembre del 75. El apellido que les dejo es una producción independiente. Idea original, Belén Ríos. Producción y entrevistas, Victoria Santana y Belén Ríos. Guión, Agustín Antonacci. Diseño sonoro, Martín Rodríguez Lista. Narración, Paula Jiménez. Grabación, Carola Celaschi. Participó en este episodio Diego Romero. El audio del informe periodístico corresponde al archivo DFilm.